Hijos del Sol, hoy nos ponemos en plan técnicos, ¿de acuerdo? Me habéis pedido que explique el contexto de las 7 Biblias, de por qué Lucifer era el encargado de guardar y vigilar el árbol de la vida, y así está escrito, y no solo en la Biblia de la Reina Valera, sino en las Biblias anteriores también. La más antigua es la Biblia de Kolbrin, que está en Baviera en una urna de cristal y sus páginas son de cobre. ¿De acuerdo? Y hay mucha diferencia entre una Biblia y otra. Las Biblias, las que la gente común lee y estudia y lleva 10 años empapándose, llevan 13 modificaciones. ¿De acuerdo? Para encontrar el verdadero contexto de qué pasó o qué pudo pasar en esos tiempos, recordamos que, a Yahvé se le confundía con un dragón escupefuego. O sea, imaginaros estos tiempos de mitos, leyendas y dioses. ¿De acuerdo? Pues de esto va este pedazo de vídeo. Empezamos, vais a flipar con lo de Lucifer. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. ¿Qué significan las palabras el reino se está acercando? El reino del cielo, porque ya a estas alturas sabemos que el reino del cielo no era una ubicación exacta, sino que era algo que iba y venía. Durante la historia hay varias afirmaciones como el trono del cielo, en este caso el reino del cielo, donde venía o se acercaba el Creador. Hay un pasaje en Mateos 3 referente a los demonios en el fin de los días. Muy bien. Parece que los demonios de alguna manera estaban o conocían cuál era el día del juicio o el trono de Dios. Hay un pasaje que es conocido como el mar de Galilea o los demonios del mar de Galilea y narra así. Jesús estaba paseando por las costas del mar de Galilea y se cruzó con él un hombre endemoniado que atacaba a los demás, andaba al revés o con la cabeza hacia atrás. Así está detallado. Se cuenta en Mateos 3 y 4 que este hombre solía atacar a la gente con la que se encontraba, ¿de acuerdo? Y si me dais un minuto os lo explico y vais a ver la definición tan completa que hace de nuestros tiempos. Muy bien, cuando este demonio se acercó a Jesús, este le dijo: ten fe que el reino de nuestro Padre ya se está acercando. De alguna manera los demonios sabían cuál era o qué recorrido tenían hasta el día del juicio, ¿de acuerdo? Y este hace un ejercicio. Jesús le pide a los demonios que abandonen esas zonas y que dejen de molestar o atacar a las personas, que todos somos hijos de Dios, eso dijo. Y el demonio, obedeciéndolo, atención a esto, obedeciéndolo, porque lo reconoció como hijo del Creador, le dijo: de acuerdo, pues ofrécenos esta piara de 2000 cerdos salvajes que había en los prados de Galilea y nosotros nos marcharemos de estos lares hasta el día del juicio. Los demonios aceptaron. Jesús optó por entregar 2000 cabezas de ganado a los demonios. Estos los poseyeron y así dicen, los demonios entraban y salían de las cabezas de ganado. El ganado enloqueció, se mordían entre ellos y todos se dirigieron a gran velocidad a un acantilado de Galilea y por allí se despeñaron. El mal había sido arrancada de estas tierras. En Mateos, de Mateos 4 al Mateos 12, nos explica cómo la gente de alrededor que vivía allí, en vez de aplaudir el gesto de Jesús, ¿de acuerdo?, lo que hizo es pedirle que dejaran esas tierras. ¿Por qué? Porque esa piara de cerdos alimentaba a una ciudad que había cercana. Y esto es una paradoja, porque los mismos humanos rechazaron la ayuda de la divinidad porque se quedaron sin cerdos. O sea,
De ahí la frase: los creyentes o los no creyentes han cambiado los cerdos por la fe. Y es que es así, la humanidad en esos tiempos o en ese lugar prefirió tener gente poseída, endemoniada, porque luego hay más párrafos que te lo explica correctamente, incluso hablaban en otras lenguas, eran gente poseída, ¿de acuerdo? Por muchos de los llamados la Legión. Pues los humanos de ese tiempo prefirieron convivir con demonios y no perder sus reses. Y esto nos muestra lo alejados que están algunos humanos de la divinidad, que prefieren convivir con demonios antes de perder las reses. Tenemos que recordar también en Mateos 7, donde Jesús dice esto: no lancéis perlas a los cerdos, porque las personas desalmadas volverán a vivir en ellos. Los demonios en esta época tenían el propósito, adicionalmente, de arruinar cosechas, de la pérdida de la fe, potenciar las bajas pasiones. Son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios, a todos, y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y contra los núcleos familiares. Nos cuenta en Mateo 17 que su invasión del bastión de Satanás, porque son conocidos así, el bastión de Satanás, la legión, somos legión. Bueno, digamos que la destrucción de estos cerdos lleva a los gentiles de la región a pedir a Jesús que se retire de la zona, como en Mateos 8, versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de los valores de la humanidad, pues se esperaría que se alegraran con una victoria sobre los demonios. Pero como afirma un gran sabio del reino antiguo, a lo largo de los siglos el mundo ha rechazado a Jesús, porque prefiere la buena vida ostentosa y los cerdos. Muy bien, y ahora con este versículo del Génesis vamos a dar pie a una serie de vídeos que tengo preparados para vosotros que vais a flipar, porque hay que empezar por el principio para comprenderlo todo. Dice así: en el principio de todo, en la eternidad, Dios creó a los ángeles, con la misma capacidad con la que creó a Adán. Todas sus criaturas tenían el potencial de querer o de poder rebelarse contra Dios o poder mantenerse en la oración y servirle. Lucifer fue un querubín, protector de su soberbia, que se rebeló contra Dios y arrastró consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Por qué este querubín se rebeló? ¿Y por qué el Dios Altísimo permitió su existencia si sabía que se iba a rebelar? Pues todo esto y mucho más en los vídeos que vendrán a continuación. Dicen que Lucifer residió en el mismísimo trono del Señor, a su derecha. El Señor lo elevó por encima de todos los demás ángeles, hasta llegado el momento de la creación. Esto es muy interesante porque aquí encontramos varios conflictos históricos que es una locura. Por ejemplo, Lucifer era el encomendado de vigilar el árbol de la vida, el cuidado divino, versículo 2.23, el libro de la sabiduría que Dios creó con la intención de perpetuar su inmortalidad, porque os recuerdo que los caídos no podían morir, porque no eran de este mundo, al igual que los Nefilim. Y con el tiempo los Nefilim fueron los demonios de la antigüedad y de nuestra historia, entidades entre un mundo y otro. Bueno, como ya sabréis, los seguidores más fieles del canal, hay 7 Biblias. Actualmente, la Biblia que rige en nuestras iglesias de todo el mundo es la Biblia de la Reina Valera, que ha sufrido 13 modificaciones. 13. Pero si queremos buscar información veraz, sin modificar, tenemos que recurrir a la Biblia original, llamada Codex Sinaiticus o Códice Sinaítico,
una colección de manuscritos del siglo IV a.C., escritos en griego antiguo, y lo que contiene no tiene nada que ver con las otras Biblias. Digo esto para todos esos listillos de YouTube que no paran de replicar y reproducir los mismos textos de una Biblia modificada. Así que por favor, vamos a ser serios. En este vídeo nos vamos a centrar en los ángeles y en los caídos, porque hay mucha confusión. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, descubrimos que los ángeles son mencionados 108 veces. Y sí, los ángeles interceden en la vida de los humanos. Por ejemplo, en Abraham y Jacob, como se muestra en el libro del Génesis y en el del Éxodo. También Moisés encontró ángeles durante su tiempo en el desierto. Éxodo 14:19 dice: el ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel se apartó y fue tras ellos, tras los enemigos. La columna de nubes se apartó delante de ellos y se puso detrás de ellos. En total, la palabra ángel o ángeles aparece 32 veces en los libros de la ley y en los escritos de Moisés. Los ángeles de Dios no son representados como el ejército de los cielos. Los ángeles son seres reales. No son figuras míticas ni opiniones. Son personalidades espirituales andrógenos y tienen un impacto físico en nuestro mundo. Y no es invisible, sino es factible. Los ángeles nos rodean. En su impacto dinámico en nuestra cultura es indiscutible que aunque no podamos verlos, la gente cree en ellos. Todos sabemos que hubo una guerra en el cielo, liderada por el ángel Miguel contra Satanás. Sus ángeles para enfrentarse a los demonios de Satanás. Satanás no pudo vencer y no había lugar ni espacio para él en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Y dice así: hubo entonces una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo ni en la tierra. Fueron lanzados junto con el gran dragón al foso oscuro y punzante. Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado al fondo de la tierra y sus ángeles con él. Y atención a esto, que es muy importante. Jesús dijo a Mateo, en Mateo 26, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Y que Él pondrá a mi disposición a más de 12 legiones de ángeles. La palabra legión es un término militar romano, que se refería a alrededor de 6.000 soldados. Por lo tanto, tenemos que contar con un número de 6.000 ángeles. Por ejemplo, en Judas 5:6 dice así: pero quiero recordarte, aunque una vez supiste esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a aquellos que no creían en él. Y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Según Judas, los ángeles no guardaron su propio dominio. El término dominio, esta palabra propiamente significa regla o punto de partida. Los ángeles caídos no guardaron su comienzo, lo que significa que no siguieron el camino para el que fueron creados. Tenían voluntad propia. Luego entraremos en detalles si queréis, pero ya lo he explicado en otros vídeos. El castigo de los caídos no solo fue estar encadenados en un infierno de fuego y piedras cortantes, sino que fueron obligados a ver cómo sus hijos, los Nefilim, perecían en el diluvio. Fueron obligados a ver cómo
la mayoría de los Nefilim perecían, por lo menos sus cuerpos, porque no podían morir porque no eran de este mundo. ¿Qué sucede con los ángeles después del castigo? Muy bien, en Apocalipsis 12 nos dice que son arrojados al fuego, que son arrojados al infierno. ¿De acuerdo? ¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? Sabemos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, párrafo 31 al 24. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Las naciones serán reunidas delante de él, y él los separará, a uno de otro, como el pastor divide las ovejas. Muy bien, y aquí encontramos una de las confusiones más grandes de toda la historia o de la teología. Por un lado, tenemos una de las Biblias más antiguas, y también nos narra los sueños de Jacob, ¿de acuerdo? Donde nos cuentan que los caídos y Satanás, o Semiaza, como se llamaba, la traducción creo que es cola roja, relacionado con un diablo, con una cola roja, ¿de acuerdo? Pues Jacob nos cuenta que los ángeles y Satanás fueron enviados a la tierra como castigo, pero no podían morir. Y en Génesis 12, versículo 4, nos explica que fueron lanzados al infierno. Y aquí está el vídeo. ¿Creéis que la tierra es el infierno? Para los ángeles lo fue de alguna manera. No podían morir, por lo tanto fueron apresados con cadenas de diamantes y piedras punzantes. 4 fueron encadenados bajo el Éufrates y los demás fueron arrojados al gran abismo, donde había puntas de diamante bajo 7 montañas cortantes. Esto es lo que encontramos en los textos antiguos. Por lo tanto, y espero vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis? ¿Hay una tergiversación completa referente a la historia de los ángeles? ¿Están verdaderamente en el infierno? ¿O para ellos fueron lanzados a la tierra, que era su infierno? Muchos me habéis dado información sobre si estamos en épocas marcadas por la Biblia o textos antiguos o la Gran Avenida o Lucifer, Dios, Satán. Bueno, voy a deciros algo. Tengo aquí un libro que es sumamente interesante. Este vídeo va a ser una narrativa sobre los dioses, de cuántos había. Nosotros creemos que solo hay uno. O el catolicismo nos ha hecho pensar o nos ha inducido a pensar de que solo hay uno, ¿no? Pero en realidad había 4 Elohims. 4. ¿Qué pasó para que en un periodo de la historia y durante ese periodo solo quedara uno, que es el que conocemos, ¿no? ¿Qué pasó con los otros 3 dioses? Muy bien, este es el primero de 3 vídeos que vais a alucinar y ahora me voy a poner en modo narrativa, ¿de acuerdo? Empezamos. Y sí, una extinción puede durar 200 años, ¿de acuerdo? O sea, estamos en plena extinción, en la era de Acuario, y es un momento perfecto para hacer este vídeo tan profundo. Para los asiduos del canal sabrán que hemos tocado varios temas sobre que hay más de 7 Biblias y casi todas han sido rectificadas o corregidas por los concilios, ¿de acuerdo? Los concilios fueron quienes adaptaron la Biblia para tiempos modernos. Hay 7, 8. La primera Biblia es la Biblia de Culbrin, que tenemos en PDF varias estrofas traducidas aquí en el canal, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando pensamos en la Biblia,
A todos se nos viene a la cabeza pues un ser superior, padre del universo, que domina la vida, ¿no? Es como el libro de Dios o un libro sobre Dios. Pero, contra más atrás en el tiempo vamos, nos damos cuenta de que en la Biblia del Antiguo Testamento, por ejemplo, o en el Corán, o en el Sura Nisa, no pone nada de todo esto sobre un solo Dios. Por cierto, quiero que sepáis que la Biblia y el Sura Nisa, que es la Biblia musulmana, fueron dictadas el mismo día por el mismo ángel. O sea, el mismo ángel creó, mediante sus profetas, dos religiones opuestas en el mismo día. ¿Qué os parece? Si uso la palabra Dios, todos pensamos automáticamente, porque no los han inculcado, pensamos en un ser superior, en un ser trascendental. Pero quiero que sepáis que en los textos antiguos no dice nada sobre un Dios, sino que son varios, son conocidos como los Elohim. En la Biblia y las escrituras hebreas no hay ni una sola palabra que se refiera a Dios. Y si la gente me pregunta de qué trata la Biblia, pues la Biblia trata de una gama de entidades con la que hemos interactuado en el pasado profundo. Y sí, los Elohim, o Shaddai, o Yahweh, o Yahvé, todos se traducen en lo mismo, los legisladores o los conquistadores o los gobernadores. Por lo tanto, no solo había un solo Dios poderoso. Y esto es súper importante. Si buscamos en los textos antiguos la palabra Dios, se refiere a Elohims, en plural, los gobernadores, los legisladores, los poderosos, no solo una divinidad. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. La palabra Dios no aparece por ningún sitio en los textos antiguos. Fue una invención de los concilios hace muchísimos años atrás. En el Antiguo Testamento, resumiendo, no me quiero poner en plan técnico, ¿de acuerdo? En el Antiguo Testamento encontramos gobierno, explotación y control de unas entidades no humanas hacia los hombres. Y no solo una, varias entidades. Los Elohims eran varios. Por ejemplo, en el libro de los jueces, Josué y Yahvé, hay una pequeña conversación que le dice: ¿por qué has ido al norte a buscar a otro Elohim cuando tienes uno aquí? Refiriéndose a él mismo, a Yahvé. Por lo tanto, no solo había un Dios, había varios dioses. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que se ha utilizado mediante los siglos y mediante el adoctrinamiento la idea de que hay un solo Dios. No. Eso no es así. Me gustaría que entendiéramos algo. Cuando nos dicen que hemos contactado antaño con seres superiores o con una deidad, nosotros automáticamente, por la programación que tenemos, romantizamos el tema, ¿no? Nos imaginamos un ser de luz, precioso, que te ayuda. Bueno, pues si nos fijamos bien en los textos antiguos, para nuestros antepasados hubieron muchísimas experiencias que fueron traumáticas para ellos. Por ejemplo, Enoc, cada vez que hablaba con esa nube que lo transportaba o lo seguía a ciertos puntos del globo, le sangraban los oídos. Cada vez que la nube le hablaba, era un sonido atronador. Se quedaba paralizado, inmóvil. Y estos son datos puntuales para ver que cualquier tipo de contacto con entidades superiores te deja marcado de por vida. Pero gracias a la manipulación de la historia y las religiones, todas estas historias sobre los Elohim, los legisladores o los colonizadores, se han traducido
para dar a entender que son todas historias sobre Dios. Y este dato es demoledor, o sea, ya que nos vamos a extinguir, pues hablamos de todo. En 2009, el Papa Benedicto realizó un concilio con todos los altos cargos mundiales para tocar un tema, el tema extraterrestre, el tema de que no nos tendríamos que extrañar, y estas fueron sus palabras, no nos tendríamos que extrañar que si en años venideros tuviéramos un contacto extraterrestre, porque ellos también son hijos de Dios y viven en el universo, en la casa de los ángeles. Estas fueron las palabras del Papa Benedicto, como diciendo, si baja un ovni del cielo, no te preocupes que también lo ha creado Dios, para que nos entendamos, ¿no? La postura del Vaticano, porque esto ya se cuenta en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha sido reformado para que los relatos de encuentros con entidades que no conocemos, todo eso se tergiverse para encontrar una devoción hacia un Dios. Y esta información la podéis encontrar en el libro de los jueces. El arcángel Gabriel, el mismo día, dictó la Biblia y dictó el Corán. O sea, dos religiones opuestas para una misma población. ¿Por qué haría eso un ser de luz, por decirlo así? Por lo que yo he podido encontrar, y si lo he encontrado yo, también podéis encontrarlo vosotros, he encontrado 4 nombres que os suenan mucho sobre los Elohim. Uno de los nombres es Dagón. Otro de los nombres es Aserat. Otro era el Destructor. Y la última entidad, o el último Elohim, quizás sea el más interesante, porque solo en los textos hebreos se menciona esta entidad. Es una entidad tan poderosa que logró retener durante 6 días al arcángel Miguel. ¿Qué tipo de entidad puede retener a un arcángel? Que no era Dios, estaba, digámoslo así, en otro bando. Por lo tanto, tenemos entidades poderosas legislando partes del mundo enfrentadas entre ellas. Los Elohim, los conquistadores. Y ahora sí que vais a flipar. Y esto va a dar pie a los siguientes 2 vídeos sobre Elohim, Lucifer y todo lo que hay, ¿de acuerdo? Hay una palabra que ha sido suprimida de casi todas las Biblias. Es la palabra Kabot. Kabot. En el Antiguo Testamento hay un relato que cuenta así. Un Elohim avisa a Moisés de que un Kabot va a tomar tierra y le dice, aléjate del Kabot porque si estás cerca morirás. Muy bien, esto es como ponerte debajo de un avión cuando va a aterrizar, ¿no? Pues, obviamente, hay palabras que han sido suprimidas porque relatan un contacto con entidades superiores. Y repito, el contacto siempre ha sido traumático. Lo que pasa que, con el pasar de los años, se ha romantizado la idea. Pero sí, los Elohim eran conquistadores, legisladores, poderosos. Y no había uno, había más. Y cuando escuchéis el siguiente vídeo sobre Lucifer, vais a flipar.